Buenas tengan todos. Este es un espacio que Confialianza ha querido compartir con ustedes en el marco de la celebración de sus 49 años. Hoy tenemos la posibilidad de llegar hasta su casa o hasta el lugar donde se encuentra para conversar del siguiente tema: finanzas personales en época de pandemia. Les invitamos a quedarse con nosotros estos minutos. Pueden dejar su comentario y compartir con otras personas este contenido. Damos inicio. Las finanzas personales son muy importantes para todos nosotros. Y obviamente en este momento que estamos viviendo el tema del COVID, muchísimo más importante recobra el tema de nuestras finanzas. Unas finanzas que tienen que ser cuidadas, así como un tesoro que uno tenga, y obviamente tiene que ser muy monitoreada, y cada uno de nosotros tiene que saber qué hacer. Recordemos que las finanzas personales tienen dos aristas importantes. La primera, que tiene que ver con los ingresos, y por supuesto la otra, que tiene que ver con los egresos. Vamos primero a hablar de los ingresos y luego seguiremos con la parte de los gastos, que también hay que controlarlos muy bien. Les cuento. Cuando nosotros tenemos los ingresos, tenemos que calcular primero qué son los ingresos. Los ingresos son todo lo que nos entra, ya sea si somos empleados y trabajamos para alguien y este empleador nos da un salario, y por el otro lado tenemos lo que son los servicios profesionales o lo que ganamos fuera de esas horas de trabajo. Puede ser que alguien trabaje medio tiempo para un empleador y el otro medio tiempo genere sus ingresos tradicionalmente. ¿Qué va a suceder con esto? Usted va a sumar todo lo que gana, así de sencillo. Y si usted vive en un núcleo familiar, va a tener que sumar no solo lo que gana usted, sino también su compañero o compañera de vida. Es ahí donde usted va a hacer la sumatoria de todos los ingresos. Pero recuerde muy bien que esos ingresos tienen que ser netos. ¿Qué significa? Que si usted le dice, es que usted gana 500,000 colones o 250,000 o 1,000,000, usted tiene que saber que cada uno de esos rubros va a tener una rebaja por Caja Costarricense del Seguro Social, que se le conoce como cargas sociales, impuestos sobre la renta, dependiendo de cómo va a estar los tramos. Y es ahí donde usted, cuando le hacen esas rebajas, le entra un dinero que no es el total. Tiene que preguntar muy bien con su empleador exactamente para que entienda cuánto le está entrando. En el tema de los servicios profesionales, recordemos que a partir de unos meses atrás, todos nosotros como servicios profesionales tenemos que facturar más el impuesto de valor agregado. Ese impuesto no es de nosotros. Entonces, si usted cobra 1,000,000 más 130,000, que es el impuesto de valor agregado, su ingreso neto no es 1,130,000, es el millón. En ese sentido, estoy haciendo una explicación mucho más fácil de entender con números cerrados para que todos nosotros podamos darnos cuenta de que no es el número total de facturas, sino exactamente lo que nos entra a nosotros, puesto que lo que va al gobierno es del gobierno. Cuando usted suma todos esos ingresos, es ahí donde usted lo va a colocar en un papel y lápiz, aunque hoy en día utilizamos las herramientas tecnológicas de la computadora, y lo ponemos aquí, listo. Ahora nos vamos para el otro lado de la acera, muy importante, en la parte de los egresos, que es ahí donde tenemos que afinar muy bien el lápiz. No solamente en esta época de COVID-19, pero en realidad es un aprendizaje que tenemos todas las personas a lo largo de nuestras vidas. Entonces, lo que podemos hacer es plasmar cuáles son nuestros gastos recurrentes. Agua, luz, teléfono, obviamente la parte de la comida es muy importante, el ocio. Y también tenemos que ir sumando algunos rubros importantes como la vivienda. Si usted la tiene que pagar, ya sea en alquiler o ya tiene una deuda con un banco, también hay que colocarlo ahí. Y luego empiezan otros rubros importantes que tienen que ver con la prioridad de cada uno de los núcleos familiares. Por ejemplo, puede haber personas que tengan sus hijos o personal a cargo, personas a cargo, no personal, personas a cargo, que tengan obviamente que ir a la escuela. Entonces ahí es más prioridad eso que cuando una persona no tiene ningún hijo o no tiene infantes a su responsabilidad. Eso también tiene que meterlo dentro de la ecuación. Otra de las cosas que hay que meter en la ecuación es la parte del ocio, porque tampoco se puede vivir todo el tiempo
para trabajar, también usted puede dedicarse un poquito a su mismo, y también tiene que ver algunos temas que, muy importante, es arreglar la casa. O sea, no puede estar viviendo en un lugar donde usted no quisiera estar dormitando algo malo. Entonces, todos estos rubros son los que usted va a colocar en un papel y un lápiz para priorizar todo esto. Luego, vamos a ir metiendo algunas cosillas que cada persona es diferente. Puede ser que a usted le interese ir al gimnasio. Hay gente que el gimnasio es secundario. Puede ser que a usted le guste ir a una clase de canto. Hay gente que es secundario. Hay gente que quiere pagarle el entrenamiento de fútbol a sus hijos. Hay gente que no le gusta el deporte. Y así sucesivamente. El primer aprendizaje en finanzas personales es no se compare ni con el vecino, ni con el compañero, ni con el amigo, ni con su hermano, ni con nadie. Cada núcleo familiar es de cada uno de nosotros. Entonces, este aprendizaje que les doy es para agarrar todo lo anterior y ponerle prioridad a su núcleo familiar. No es el núcleo familiar de otros. Pero esa prioridad usted la va a cruzar ¿con qué? Con sus ingresos. Así de sencillo. Porque usted no puede estar gastando lo que no tiene. Usted no puede estar gastando lo que no va a poder generar en el futuro. Entonces aquí es donde empezamos a desmenuzar un poco de qué se trata todo esto. El primer punto. De sus ingresos, el 30% usted lo tiene que destinar a el pago de la casa o de un alquiler. El 30%. O sea, de cada 100.000 colones que usted va a tener, 30.000 tienen que estar destinados a una casa. Así de sencillo, al pago del alquiler. Un 10% tiene que ser para el ahorro. ¿Sí? Para el ahorro. Aunque pareciera una palabra que es como un tabú en Latinoamérica, y aquí en Costa Rica también, el 10% tienen que ahorrarlo. ¿Para qué? Porque eso te va a dar algún oxígeno en algún momento de la vida. Puede ser que ese ahorro sea para un viaje. Puede ser que ese ahorro sea para una carrera de estudio. Puede ser que ese ahorro sea para un carro. Puede ser que el ahorro sea para algún proyecto que usted tenga, pero tiene que ahorrar 10%. Luego tiene que haber otro 10% que tenga que ver con sus compras personales. ¿Sí? Algo que usted necesite para su casa, algo que usted necesite para vivir, así de sencillo. Ya llevamos el primer 50%. El otro 50% se va a tener que repartir, obviamente, en los traslados. Si usted tiene un carro con temas de gasolina y el cuidado del carro más el seguro. Si usted se transporta en transporte público, obviamente ese porcentaje, que usualmente es un 10%, va a estar sumergido para ese lado. Luego hay otro 10% que tiene que ver con los gastos de la casa, ¿no? Que tienen que ver con agua, luz, teléfono, internet y televisión, que usualmente son los 4 rubros que ya hoy en día son prácticamente parte de nosotros, incluyendo también la telefonía celular, porque también es importante entender de que existe una gran cantidad de penetración de teléfonos y celulares. Y por otro lado, también tenemos que entender que el otro 30% que va quedando lo vamos a ir repartiendo ¿en qué? Bueno, gastos de la casa, muy importante, entretenimiento y ocio, que es otro 10%, tiene que tenerlo, y por supuesto no se puede olvidar enfocado a temas de salud y en los temas de la familia. Vean que ahí está el 100% de los gastos ya divididos prácticamente en 30% de la casa y el 10% empieza a ser en todo, ahorro, compras personales, compras familiares, etcétera, etcétera, es ahí donde está. Obviamente en las compras personales usted va a tener la alimentación, o sea, por aquellos que no lo hayan escuchado o no lo hayan visto, ahí está el tema de la alimentación. Todo esto es algo que usted lo puede variar, puede ser que usted gaste menos en algo, pero ese rubro se lo sume a otro rubro en este caso. Eso es muy importante, tener papel y lápiz, pero siempre hay que acordarse que hay que acobizarse hasta donde te alcanza la cobija. Porque a veces queremos tener cobijas muy grandes, pero no tenemos el ingreso disponible. Y este tema del ingreso disponible, quiero explicarles algo que es una herramienta muy importante, que son las tarjetas.
no me quiero ir de acá sin decirle tres cosas. El tema de las tarjetas de crédito, que es una metodología de herramienta de pago muy importante para cuando no tenemos efectivo, pero que son compromisos que usted va a adquirir prácticamente el día que hace la compra del bien o el servicio, pero en 45 días aproximadamente hay que pagarlo. Eso no es un barril sin fondo, es un tema que no lo estás comprando hoy en efectivo o en menudo, pero sí lo vas a tener que pagar después. El tema con las tarjetas de crédito es que hemos visto algunas personas que lamentablemente la educación financiera no está muy arraigada y lamentablemente se ven inmiscuidos en temas de pagos superfluos, no se acordaron cuándo era la fecha de corte, cuándo era la fecha de pago y obviamente empiezan a acarrear algunos intereses, ya sea de moratorias o ya sea corrientes. Lo primero que les voy a recordar es que todos los teléfonos celulares, que si usted tiene uno, de una vez póngale una alarma, una alerta 2 días antes del pago, para que se dé cuenta que más nunca le vuelve a pasar de que no tenga el día del pago a la fecha. El segundo punto es, trate de buscar una tarjeta de crédito o una herramienta de pago en plástico que sea límite hasta lo que usted gane. No importa si usted gana 200,000, medio millón o 1,000,000. Aquí no es un tema de cuánto se gana, aquí es un tema de la responsabilidad y la disciplina financiera. Y esa es la verdad. Yo tengo gente que tiene menor poder adquisitivo y que tiene poderes de ahorro y que maneja muy bien las tarjetas de crédito, y tengo personas que he conocido en distintas universidades en los cuales tienen un poder adquisitivo muy alto y lamentablemente están como hasta por aquí de todo eso. Entonces es importante que entendamos de que las herramientas son compromisos que se pagan a corto plazo. Póngale una alarma, póngale un tope a la tarjeta y por supuesto disfrute obviamente el tema de todo lo que son los puntos y todo eso. Por otro lado, hay 2 puntos importantes en finanzas personales. Aprenda a decirse que no usted. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nos dejamos llevar por la tentación de obtener cosas que al final no las necesitamos. Y en realidad lo que hacemos es prácticamente irnos con la ola de la presión social. Dígale que no, así de sencillo. Dígase que no usted mismo en el sentido de que no necesito esta pantalla o no necesito ir al gimnasio si no voy, o sea, ¿para qué lo voy a pagar? O no necesito gastar en una aplicación si no la voy a usar. Pero es muy importante no solamente que usted se diga que no a usted, sino también hay que cascadear esta educación financiera a todo su núcleo o lo que hoy en día llamamos burbujas, en este caso sociales o familiares. Porque de nada me sirve a mí remar hacia adelante cuando toda la familia rema hacia atrás. Entonces, es importante que todo el mundo entienda que nadie se va a morir por no tener un bien o un servicio, pero sí vas a tener algún problema si lo quieres y no puedes pagarlo dentro de 1 mes o 2 meses. Entonces, ahí es un aprendizaje muy importante que tenemos que entender de que la oniomanía, que es ese trastorno de comprar cosas por comprar, es ahí donde tenemos que bajar la ansiedad de ser oniomaníacos, así se le conoce. Entonces, tranquilos, no hay ningún problema. Si usted no compra, no le va a pasar nada. Si usted adquiere algo que de verdad lo va a necesitar, disfrútelo. Pero si es algo que no lo va a necesitar o simplemente es por quedar bien con la sociedad, la verdad que mi recomendación es que no lo haga, para no tener o no acarrear algún gasto que usted no necesite. Es lo más importante. Pero otra de las cosas que es muy importante en las finanzas personales, finanzas familiares, es algo que mucha gente me ha preguntado y de una vez, aunque les caigo mal, les tengo que decir la verdad. El dinero, cuando usted lo genera, como lo dije al principio del video, es un tesoro que usted tiene. Es un tesoro que usted tiene que cuidar. Y que si lo va a arriesgar, arriesgue lo menos posible. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay plata fácil. Lamentablemente en la calle hay muchísimas personas que lujos vemos y deudas no sabemos. Hay gente que te promete, bueno, viñas y castillos. O te prometen ganancias muy increíbles en prácticamente 2-3 semanas. Y en realidad eso no existe. Hay mucha gente que te puede engatusar con algún tipo de plataforma digital o algún tipo de centrífuga financiera. Tengan muchísimo cuidado. Y si en algún momento te llegas a involucrar en algo de esto, porque sencillamente así lo decidiste, trata de hacer algo muy chiquitito. Porque si pierdes ese dinero, por lo menos perdiste algo pequeño, pero no perdiste todo tu tesoro. Esto que les estoy comentando es prácticamente el común denominador de muchísimas personas que cuando ven que la situación está un poco fea,
Agarran todo el tesoro y se lo dan a un tercero para que él se los multiplique. Como en algún momento han habido pirámides financieras o estafas, etc. De verdad, cuídense mucho. Vean que a lo largo de todo el video les he hablado de los ingresos, de los egresos, de cómo agarrar estos egresos y poderlos priorizar, de cómo agarrar la tarjeta de crédito, que es un mecanismo muy bueno si se sabe utilizar. Lamentablemente hay personas que no lo saben usar, entonces lo ven como algo malo, pero en realidad si conocemos todo esto, lo podemos hacer. Tenemos el tema de la oniomanía, que es la satisfacción de comprar algo temporal, pero después no te sirve. Entonces ahí tenemos que priorizar. Y el último punto, por supuesto, tiene que ver con no dejarse llevar con esos cantos de sirena que te van a regalar la plata o que la plata se va a multiplicar demasiado rápido. Cuidemos todos nuestros tesoros, porque eso es lo más importante. Ahora, sobre todo esto, existe algo que se llama disciplina, constancia y responsabilidad. Estas tres cosas, este es el pilar fundamental de poder tener unas finanzas personales a lo largo del tiempo muy sanas. Porque a veces somos buenos en un mes, buenos en 2 meses. Pero en realidad esto es como el deporte, como el arte, como la cultura, como su trabajo. Como cuando eres padre, cuando eres abuelo, esto es una disciplina que no termina nunca. Exactamente así es la educación financiera. Gracias por acompañarnos. Esperamos que la información haya sido de su interés. Durante este mes de agosto, la cooperativa quiere compartir diferentes temas para su crecimiento personal y familiar. Les invitamos a seguirnos en el Facebook e Instagram de Copialianza para que pueda ser parte de estos espacios. Celebremos juntos estos 49 años